Continuamos con el tema número 4, dictamen, sustento e importancia. A mi modo de precisar la clase, debo con toda firmeza admitir que este tema es fundamental en el proceso de la auditoría. La redacción del informe es el producto final que el auditor emite después de haber pasado por todas las etapas previas. En consecuencia, me permito precisar de que el dictamen de auditoría contiene una clara opinión sobre los estados financieros auditados, basados sobre la evidencia obtenida. Además, debo señalar, cuando hablo de evidencia obtenida, me refiero a la auditoría del juego completo de los estados financieros, aspecto general. Me refiero de haber auditado al estado de situación financiera, al estado de resultados, al estado de cambios en el patrimonio neto, al estado de flujo efectivo. Y cómo no, haber revisado las notas a los estados financieros. Estos conceptos básicos respecto al dictamen de auditoría, ellos son preparados al amparo de las normas internacionales de información financiera. El dictamen promueve mayor credibilidad, le da un valor agregado a estos estados financieros. Y la credibilidad viene sobre la base de que certifique el auditor que se han cumplido con las normas, que se han cumplido con los principios y en consecuencia las cifras en los estados financieros han sido mostradas tal como corresponde. La importancia y reconocimiento es de representación razonable. Esto quiere decir que el auditor va a emitir una opinión respecto a la presentación razonable. Y el auditor no dice presentación exacta. Y la pregunta es ¿por qué? Porque el auditor ha merituado su esfuerzo, ha merituado el cruce de información en mérito a pruebas, en mérito a muestras. Entonces, él se forma una idea respecto a la razonabilidad de los estados, respecto a la razonabilidad de las cuentas. Entonces, por eso se habla que la importancia del reconocimiento es en función a la presentación razonable de los estados financieros. Y entonces, este documento tan importante tiene una estructura preestablecido. En primer orden tiene el título. El título puede ser que ha sido elaborado por una sociedad de auditoría o simplemente un auditor independiente. El destinatario debe estar referido a la máxima autoridad jerárquica de organización de la empresa. ¿Quién lo contrató? Si la disposición de la contratación fue por parte de la gerencia, será la gerencia, dirigida al gerente o a la gerencia general. Si fue por el directorio, será al presidente del directorio. O si fue pues por la Junta General de Accionistas, será a la Junta General de Accionistas. Ese es el destinatario. Luego viene el párrafo introductorio, describe, identifica a la empresa y además precisa que se ha hecho la auditoría de un determinado periodo, señala el periodo y menciona que se ha revisado los estados financieros, pero no así solamente los estados financieros,
sino los discrimina, los menciona cada uno de los estados financieros. Seguidamente viene el párrafo de responsabilidad de la administración. Párrafo de responsabilidad de la administración donde se establece que la administración es la responsable de haber elaborado correctamente las cifras consignadas en los estados financieros, de haber diseñado el sistema de control interno que existe en la empresa. Y luego viene el párrafo de responsabilidad del auditor, donde el auditor admite, precisa, que él ha planificado adecuadamente su auditoría, que los procedimientos usados son a mérito y experiencia de su discrecionalidad propio de él o de la sociedad, y que no es responsable del sistema de control interno de la empresa, porque es responsable obviamente de la administración de la empresa. Y finalmente viene un párrafo trascendental. El párrafo de la opinión del auditor, donde el auditor emite su opinión respecto a los estados financieros. Y luego lo veremos qué tipo de opinión puede emitir el auditor. Que este párrafo es fundamental, clave. Enseguida viene un párrafo de otras responsabilidades de la información. Es una información complementaria que a criterio del auditor lo puede colocar o no. Finalmente, la firma del responsable del auditor, la fecha del dictamen y la dirección del auditor o de la sociedad. Esa es la estructura entonces del contenido del nuevo dictamen de auditoría. Y luego, aquí vemos en esta diapositiva las 4 tipos de opinión que puede emitir un auditor después de haber realizado todas las fases de la auditoría. En ese párrafo que les mencionaba, del párrafo de opinión del auditor, podría estar una opinión estándar, limpia o sin salvedades, o también conocida como la opinión positiva. En esta opinión positiva, ¿qué estás diciendo? Que las cifras mostradas en los estados financieros están razonablemente presentadas. Pero si tu opinión es con una salvedad, es porque has determinado que algún rubro tiene una desviación que no es materialmente importante, pero que a pesar de esa desviación, los estados financieros siguen siendo razonables, presentados en forma razonable. En consecuencia, tu opinión es con salvedad. Dices, los estados financieros están presentados razonablemente con esta salvedad, y precisas la salvedad. Ojo, no debe ser significativa ni de grado de materialidad importante, esa salvedad. El otro tipo de opinión es la opinión negativa. Simplemente precisas que los estados financieros están presentados en forma equívoca, no presentan razonablemente las cifras en función a la realidad de la empresa. O sea, traducido, los estados financieros están mal elaborados. Y finalmente, la opinión con abstención. Es decir, te abstienes de emitir una opinión. ¿Por qué? ¿Debido a qué? Tienes que motivarlo, tienes que justificarlo. Porque no tuviste acceso a la información, no tuviste las debidas facilidades que tú solicitabas. En consecuencia, no puedes opinar, pues
si los estados financieros están correctamente presentados o están incorrectamente presentados. Cuando has tenido una limitación en todos los aspectos, tendrás que decir que te abstienes de dar una opinión. Bien, por mi parte, esto es todo. Muchas gracias.